En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo, de tu luz un rayo. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de dones, ven de corazones, lúcido reparo. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo, de tu luz un rayo. Buen Consolador, dulce soberano, huésped de las almas y suave regalo, ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo, de tu luz un rayo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya en el quinto día de la novena, estamos en su centro, ¿no? Y vamos a tomar hoy nuevamente un texto del Antiguo Testamento para hacer nuestra lección. Y un texto que también de alguna manera involucra a un personaje de la historia del pueblo de Israel, en una circunstancia de la historia en la que particularmente la figura que vamos a tomar para la lección se convierte en una figura ciertamente, ¿no?, para nuestra historia, como un emblema. Una de esas mujeres que son alabadas en las Sagradas Escrituras, esas que en la oración de bendición de las esposas en el matrimonio son recordadas, aquellas que como figura también de la Virgen, aquellas como heroínas del pueblo de Israel, y se convierte para nosotros también en figura de nuestra alma y de la Iglesia, ¿no? Entonces, dentro del sentido de la Sagrada Escritura, que está el sentido literal y el sentido espiritual, vamos a considerar el sentido literal, es lo que relata el texto, y procurar que el Espíritu nos devele, nos vaya como compartiendo el sentido espiritual de estos textos, de este texto, en el que nosotros podemos cada uno sacar provecho según que uno se ubique como figura de su alma, como figura de la Iglesia, como figura de la humanidad. El texto está en el libro de Esther, en los manuscritos griegos. El libro de Esther, según la Biblia que tengan, yo tengo aquí el libro del pueblo de Dios. El libro de Esther está dividido está en dos lugares. ¿Por qué? Porque hay textos más antiguos y textos más nuevos. Los nuevos, dentro de los libros en griego, deuterocanónicos, son los últimos que se incorporan al canon de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Lo van a encontrar así: Esther, suplementos griegos. El pasaje es Esther 4, capítulo 4, versículos del 11 al 30.
Yo les voy a dar el contexto para que al leerlo ya nos vayamos disponiendo a orarlo, ¿no? ¿Qué había sucedido, no? Al pueblo de Israel se le había decretado su exterminio, ¿no? Y el emperador Artajerjes, el rey Artajerjes, que es quien decreta esto por instigación de los enemigos de Israel, da un decreto que debía cumplirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían el sello del rey, ¿no? Por lo tanto, eso no podía dejarse de hacer. Y entonces, Esther, que ya había sido llevado al palacio del rey como una de las mujeres que él, dentro de las que él seleccionaba, la tenía como una de las mujeres de su lista grande de mujeres. Esther es informada de esto, de esta situación, y entonces se le pide a Esther que ella, recordando su condición, ella pudiera, dice así, en la invitación está en el capítulo 4, versículo 8, invoca al Señor, háblale al rey en favor nuestro y líbranos de la muerte. Se le pide a Esther que hable en favor de su pueblo frente al rey. No era tan común que las mujeres entraran en la presencia del rey. Ella debía disponerse a poder hacer esta acción en favor de su pueblo. Entonces, este pueblo, que estaba bajo una sentencia de muerte, de pronto tiene su confianza puesta en la virtud de esta mujer, de Esther, para poder interceder en favor de ella. Y entonces Esther, de alguna manera, asume esto y de pronto ella lo resuelve de esta manera. Quiero que ustedes lo escuchen. Yo no lo voy a leer entera, voy a leer algunas fracciones. Si tienen la Biblia, allí la buscan. Dice así: mientras tanto Israel clamaba con todas sus fuerzas porque veían que su muerte era inminente. La reina Esther, presa de una angustia mortal, también buscó refugio en el Señor. Versículo 12. Versículo 13. Se despojó de sus vestidos lujosos y se puso ropa de aflicción y de duelo. En lugar de los perfumes refinados, se cubrió la cabeza de ceniza y basura. Mortificó su cuerpo duramente y dejó caer sus cabellos enmarañados sobre aquel cuerpo que antes se complacía en adornar. Luego oró al Señor Dios de Israel, diciendo. Y aquí está el cuerpo de lo que podemos nosotros hacer lección, que es la oración de Esther. Y dice así: Señor mío, nuestro Rey, tú eres el único. Ven a socorrerme porque estoy sola y no tengo otra ayuda fuera de ti. Y estoy expuesta al peligro. Yo aprendí desde mi infancia en mi familia paterna que tú, Señor, elegiste a Israel entre todos los pueblos y a nuestros padres entre todos sus antepasados para que fueran tu herencia eternamente. Y tú has hecho por ellos lo que habías prometido. Ahora nosotros hemos pecado contra ti y tú nos entregaste en manos de nuestros enemigos, porque hemos honrado a sus dioses. Sí, tú eres justo, Señor. Pero ellos no se contentaron con someternos a una dura esclavitud, sino que hicieron un pacto con sus ídolos, para anular lo que tu boca había decretado, para hacer que desaparezca tu herencia y cerrar la boca de los que te alaban, extinguiendo la gloria de tu casa y de tu altar.
y para abrir en cambio la boca de las naciones, a fin de que celebren a los ídolos vanos y admiren eternamente a un rey mortal. No entregues tu cetro, Señor, a los que no son nada, que no se burlen de nuestra ruina. Haz que sus planes se vuelvan contra ellos e inflige un castigo ejemplar a aquel que comenzó a atacarnos. Acuérdate, Señor, y manifiéstate en el momento de nuestra aflicción, y a mí dame valor. Coloca en mis labios palabras armoniosas cuando me encuentre delante del león, y cámbiale el corazón. Líbranos de ellos con tu mano y ven a socorrerme, porque estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti, Señor. Tu servidora no encontró la felicidad desde que cambió de condición hasta el presente, a no ser junto a ti, Señor, Dios de Abraham. Dios, que tienes poder sobre todos, oye la voz de los desesperados, líbranos de las manos de los perversos y líbrame a mí de todo temor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos encontramos aquí frente a un relato de un momento de la historia del pueblo de Israel y de esta mujer, frente al relato de una oración que para nosotros encierra mucho provecho, ¿no? Y por eso yo se los quiero proponer para esta lección. Ya le digo, bien, uno puede primero considerar así cómo la reina Esther resuelve esta situación. ¿De quién es el problema? El problema es del Señor. Y por eso ella le recuerda al Señor que ella había aprendido de boca de sus padres, que le habían dicho que su Dios era un Dios que les auxiliaba. Cuán importante es la memoria en el corazón de Esther para saber a dónde acudir en el momento de la prueba, para no abandonar el combate cuando es recio el combate, cuando el enemigo se muestra poderoso y lo queremos nosotros calcular con nuestra fuerza y no con la de aquel que nos puso en este combate espiritual o en este combate de ser sus discípulos. Y entonces está esa expresión en el versículo allí 14. Tú eres el único, ven a socorrerme porque estoy sola. En el texto original, en griego, hay un juego de palabras entre único y sola, ¿sí? Tienen una misma raíz. Señor, tú eres el único y yo estoy sola. O sea, no tengo a quién. No hay otro a quien yo debería. No simplemente no hay otro porque no me queda otra, sino porque eres el único que lo puede hacer. Y mi alma solo espera en ti, ¿no? Y aprendí yo, dice ella, desde mi infancia, que tú, Señor, elegiste a Israel para que fueran tu herencia eternamente. Tú has hecho por ellos lo que había prometido. Entonces, la oración, cuando ustedes la vayan haciendo, írenla apropiando. Porque el sentido literal bien puede para nosotros obtener ese sentido espiritual. ¿A quién tengo sino solo a Dios? ¿Y a quién tiene Dios sino a mí para luchar mis combates? ¿Quién puede pelear en mi lugar? ¿No? ¿Quién puede ocupar nuestro lugar? En esta hora de la historia y en este lugar, es esta comunidad, es en esta hora de la historia. Señor, tú eres el único, no tengo a nadie más, pero también yo soy uno frente a ti y no tienes a otro más que a mí para pelear los combates que a mí me has asignado. El de mi propia santificación, el de la conversión de este tiempo. Yo he de sembrarme en este tiempo, yo he de ser la semilla de este siglo. Los frutos que vendrán dependen de la siembra que hoy seamos. Y entonces confiesa Esther
su pecado. Y ahí viene la otra parte. Confesamos, somos pecadores. Lo que nos sucede tiene que ver con nuestro pecado. Esta conciencia que tenemos de que hemos sido o somos infieles, o nuestro mundo es infiel. Yo me hago solidario con este mundo. Este mundo le es infiel a Dios. ¿Sí? Muchos le hemos abandonado. Muchos hemos medido el combate por las fuerzas nuestras y por eso las abandonamos. Ya no peleamos los combates de la santidad. Muchas veces. Ya lo hemos meditado estos días, ¿no? Pero miren a lo que apela Esther después. Y acá estoy ya en el versículo 19 y 20. Ellos hicieron un pacto, dice, ¿no? Con sus ídolos, para anular lo que tu boca había decretado. El mundo, aliado del demonio, también quiere anular lo que Dios ha decretado. ¿Y qué hacer? Y cerrar la boca de los que te alaban, extinguiendo la gloria de tu casa y de tu altar. Ellos no quieren que se ofrezca el sacrificio. Ellos no quieren que la alabanza de Dios se tribute. Ellos no quieren que nosotros creamos en el Dios único y verdadero. Y cambiar el culto verdadero, dice, a fin de que celebren a los ídolos vanos y admiren a un rey mortal. De pronto Esther delata los engaños o la trama, los planes del enemigo. ¿Qué quieren hacer? ¿Callarnos para que no se alabe a Dios? ¿Quiere arrebatar el sacrificio? Anular los decretos del Señor y establecer un nuevo culto. Si ustedes recuerdan, ya esto lo hemos citado, dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29, los cristianos están orando frente a la persecución que ya se había desatado cuando Pedro y Juan habían estado encarcelados. Dice Hechos 4, 29, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Siempre está esto, ¿sí? El ídolo, el que levanta el mundo, el espíritu del mundo, el demonio, nos quiere quitar la libertad para el anuncio, para vivir de nuestra verdad, que es Jesucristo. Entonces ellos lo piden en oración, los cristianos. Permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Lo que aquí Esther advierte, que es lo que quiere el enemigo. Y haz que sus planes se vuelvan contra ellos e inflige un castigo ejemplar. Pide por la conversión de ellos. Cuando Dios permite el castigo del malo, no hace para deshacerse del malo. Cuando ustedes en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, vean estos castigos de Dios, Dios no hace el castigo para deshacerse, sino para salvar. Más vale caer en las manos de Dios, dice San Pedro, y sufrir por la verdad que sufrir por la mentira. Porque el que vive en la mentira sufrirá también el castigo eterno, y de eso hemos de librarnos. Y entonces, ahí implora para con ella, dice, coloca en mis labios palabras armoniosas, el poder cumplir la misión que ella debe cumplir, porque Dios actúa a través de los suyos, ayer decíamos, de sus profetas. Y vuelve a repetir en el versículo 25, líbranos de ellos con tu mano y ven a socorrerme porque estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Y ella ahí manifiesta que aborrece los honores que le daba el ser una de las mujeres del rey, con el cual nunca había estado todavía. Pero era una de aquellas mujeres que habían sido llevadas de alguna manera como esclavas, mujeres del rey, por su belleza. Y ella
habla de esto, que ella detesta aquello que es gloria humana. Por eso en el versículo 29 dice, tu servidora no encontró la felicidad desde que cambió de condición hasta el presente, a no ser junto a ti, Señor Dios de Abraham. Y ahí se lo recuerda, Dios que tienes poder sobre todos. Oye la voz de los desesperados, líbranos de las manos de los perversos y líbrame a mí de todo temor. Ustedes podrán irlo rezando, extrayendo los versículos que le llamen la atención y aplicarse esta oración. Puedes hacerlo orando por tu propio combate, frente al espíritu del mundo, aliado del demonio, que quiere destronar en tu corazón a Dios y poner los ídolos, quitar el sacrificio auténtico de la caridad y de la verdad, el sacrificio auténtico que está en la Eucaristía, por falsos sacrificios. Quiere callar tu voz para que tu alabanza no llegue al cielo, y quiere sin embargo celebrar a sus dioses. La verdad quieren callarla y quieren declamar la mentira. Y entonces orar con esto. Yo les voy a dar ahora unos textos que les pueden ayudar para su propia oración, mi vida espiritual, y ver cómo el Espíritu Santo que inspira esta oración en el corazón de Esther, lo inspira en la iglesia. La iglesia es hoy esa mujer, esa esposa de Cristo, que en medio de las persecuciones del mundo busca los consuelos de Dios. Frente a los ataques de sus enemigos busca el valor de su esposo. No quiere perder esa confianza, la sigue cultivando. Sabemos nosotros que como iglesia nuestra esperanza está en Dios, siempre. Cuando la iglesia se confía de los poderes del mundo, cuando busca poderes temporales, confunde su misión, su identidad. Y miren Mateo 26 del 38 y 39. Dice Jesús, siento angustias de muerte. Lo mismo que Esther aquí. Jesús, cuando se encontraba en la situación del decreto de muerte sobre la humanidad, ora también desde la angustia profunda de aquella agonía en Getsemaní. ¿Y qué siente? Angustias de muerte, porque en el corazón del hombre hay angustias de muerte cuando domina el pecado. La sentencia sobre el hombre sin Dios es la muerte. ¿Qué es el hombre sin Dios? Ruina, pecado. Sin Dios el hombre no puede ser rescatado de su sentencia dada sobre su pecado. Pero desde Cristo hay esperanza. Y el Espíritu Santo es en nuestro corazón testigo de esa esperanza. Él clama en nuestro corazón llamando a Dios Padre. Y ya lo hemos meditado allí en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Vale recordarlo porque son textos que no hemos de olvidar, sobre todo en este contexto de la novena del Espíritu Santo. Allí en 8 de la carta a los Romanos, ¿no es cierto? 14 al 16. Nos hace llamar a Dios Padre, y en nosotros clama. El versículo 26 de ese mismo capítulo. 23 y 26. Aplicándolo a nuestro momento, a nuestra historia, a nuestra parroquia. Qué lindo es esta experiencia de la reina Esther, a la que nos invita ciertamente, a la de mirar hacia el Señor, de que Dios es más fuerte que todos nuestros enemigos, de que en Dios siempre hay esperanza. En Mateo 14:30, cuando Pedro se hundía tras caminar sobre el agua, Pedro, como Esther, dirige su plegaria a Dios: Señor, sálvame. Lo van a encontrar en ese versículo. Y por el otro lado, el Salmo 15, ¿no? El Salmo 15 que nos
permite a nosotros hacer esa oración que hace el salmista inspirado por el Espíritu Santo. Bastaría con que rezáramos allí el versículo del 3 al 6, pero del 1 al 6, o todo el Salmo 15. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, tú decides mi suerte. Me ha tocado un lugar de delicias, estoy contento con mi herencia. Dios decide mi suerte. El Señor es mi herencia, es lo que me queda, es lo que está de mi lado, es lo que a mí se me ha destinado, ¿no? Esa es la herencia de nuestro pueblo, es nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra riqueza? Dios, la gracia, la iglesia, los sacramentos, la identidad cristiana, los evangelios, el magisterio de la iglesia, la experiencia de la fraternidad y la misión. Esa es nuestra herencia. Y el salmista lo dice así: Señor, tú eres la parte de mi herencia. Y orar con esto. Y hay un texto en el Nuevo Testamento también, y con esto termino, de Juan 8, del 1 al 11, que es algo similar a lo que le sucede a Esther. Esta es la mujer adúltera, a la que encuentran en pecado, y la ponen frente a Jesús. Y de pronto, en un momento, queda ella frente a Jesús, porque los ancianos, a los que Jesús dijo que el que no tuviera pecado que tire la primera piedra, se fueron todos. Y entonces de pronto ustedes pueden ver allí como hay una escena, uno podría decir, profundamente tierna y terrible. ¿Quiénes quedaron solos? Dios, Jesucristo, y la mujer, que no tiene nombre. Ustedes podrían ponerse el nombre, ponerle el nombre de nuestro pueblo, de nuestro mundo, de nuestra humanidad. Solos Jesús y la mujer. Y entonces nosotros decimos: quedaron solos la misericordia y la miseria. Y entre la misericordia y la miseria está el puente de la plegaria, y Dios que se inclina sobre la miseria. Nuestra esperanza está puesta en Dios. La sentencia que pesa sobre el hombre es la muerte a causa del pecado, porque el salario del pecado es la muerte, dice San Pablo. Pero sin embargo Dios sobre nosotros hace pesar una sentencia de vida, de salvación, si no pecas, si no te conviertes. Entonces el Espíritu Santo anima en el corazón de la Iglesia la plegaria constante: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. El Espíritu impulsa ante la experiencia de la miseria la conversión hacia la misericordia. Oren con esto. Oren con esta oración de Esther, a lo que cada uno Dios pueda decirle, ¿sí? Tomando el lugar de Esther personalmente, como pueblo, como iglesia, como humanidad. Tiene esas expresiones tan fuertes, seguirla como desglosando a la oración. Te tengo solo a ti, Señor. Me han contado que eres un Dios fiel, que nos has elegido. Mira lo que nos pasa, es por culpa nuestra, hemos sido infieles. Pero sin embargo no le entregues a ellos la gloria, de que se jacten, de que puedan callar a los que en verdad te alaban, que no puedan impedir el sacrificio, ¿no? Que ellos no hagan que las bocas alaben a otros dioses. Y no te tengo más que a ti, y en ti confío. No me complazco en las glorias del mundo, sino que si vivo esta condición humana, mortal, desprecio lo que no sea digno de un hijo de Dios. Entonces, en esta hora de nuestra historia, tender la mano confiada a la misericordia de Dios, que el Espíritu impulse esa confianza en nuestra comunidad, y orar con esto.
con estos textos que les acabo de dar. Hoy vamos a pedir el don de ciencia. Es el don por el cual el Espíritu Santo nos hace juzgar de las cosas creadas. Y ver cómo ellas están ordenadas según el orden sobrenatural, ¿no? Según el fin sobrenatural al que todas las cosas están ordenadas. ¿Sí? El Espíritu Santo viene a hacernos encontrar la melodía en la armonía de las cosas creadas, del orden temporal, del orden natural. Y vamos a tomar hoy una enfermedad, la más, tal vez, terrible de todas. No lo sé. Pero si alguien de nosotros sufre esta enfermedad espiritual, particularmente esta, es para los que se abocan a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Esta enfermedad a la que le queremos aplicar la terapia del Espíritu Santo es la asedia. Como las demás enfermedades del alma, primera condición es sacarla a la luz, confesar que la tengo, si es que está, ¿no es cierto? Y tiene una característica que no tiene causas tan evidentes, ¿no? Y no ataca solo una pasión, ataca a la persona íntegra. Y su efecto más duro es que oscurece el alma y ciega la mente. Le hace vivir el fastidio por las cosas de Dios. Un cierto sentimiento de rechazo de las cosas de Dios. Entristecimiento de las cosas de Dios. Y es una enfermedad del alma que se vive no solo individualmente, sino también puede vivirse como sociedad. Es una tendencia, dicho así físicamente, ¿no? Pero también se da hasta con ciertas manifestaciones físicas de adormecimiento, aburrimiento, fastidio, de constante incomodidad de estar donde se está, una cierta repulsión por la verdad, por el silencio, por la oración, por escuchar a los buenos. Y la raíz está en el corazón. San Ignacio dice algo, pero no es exactamente esto, pero similar. Cuando yo ayer hablaba de las 3 cadenas que el demonio tiraba para engañar a las almas, yo no expliqué las 3, solo dije la primera. La codicia, a partir de la cual el demonio después conduce a las otras 2, que es el vano honor del mundo y el orgullo. Pero no los explico acá porque no es esa la intención. Simplemente San Ignacio en esas cadenas muestra cómo el demonio va atrayendo hacia sí a las almas a partir de los gustos que le da al hombre el poseer las criaturas, poseer las cosas, o que las cosas empiecen de alguna manera a tener cierto dominio sobre la primacía de los amores en el corazón. San Ignacio de Loyola habla de la desolación del alma, pero no es tan dura como la asedia. La desolación es un estado del alma, puede ser transitoria, puede ser más perdurable o menos, pero la asedia tiene mucho de la desolación para quienes han hecho ejercicios espirituales. Pero la asedia es un espíritu aún mucho más duro, más despiadado. Aleja al hombre de la oración. Al piadoso lo aleja de la piedad. Le hace sentir en un momento la inutilidad de la oración. Hasta tener ciertos pensamientos para con Dios groseros. Dios no puede con esto.
Dios no es necesario. Me voy a ocupar de las cosas de este mundo. Son todos pensamientos que se suscitan a partir de este espíritu. Es una enfermedad del alma, que como sociedad hoy caracteriza. Hoy, piensen ustedes, en una reunión, cuando se dice la palabra iglesia, cuántas risas, críticas, burlas, detractaciones. Cuando se habla del Santo Padre, de la Eucaristía, en cuanto ven a un hombre piadoso que va a la Eucaristía, que ora, la asedia hace que el mundo le haga sentir a ese hombre que es piadoso, amador de la iglesia y la Eucaristía, cuánto les molesta. Genera ese, no solamente esa indiferencia, no, el ataque agresivo de aquel que se siente molesto de que exista eso. Y no lo hace siempre directamente, usa la burla. La molestia, no me vengas a hablar de eso, déjate de esas cosas, deja de ser exagerado. Eso ya no es así, eso era antes. Y le enoja que uno le muestre que el Evangelio es así. Le enoja que uno sea piadoso y vaya a misa, que uno rece y confía en la providencia. Y entonces esa asedia se establece como un ambiente de vida en el que el siglo XXI se ha caracterizado. Es mucho más natural compartir lo malo que lo bueno. En la sociedad se jacta, por así decirlo, de poder poner en el tapete los pecados de los demás. Se mofa de la caída de los buenos y hace de eso fiesta y justifica su propia postura. Todo eso es la asedia. ¿Por qué? Porque ven en eso caer al Dios de los cristianos. Todo lo que es caer lo bueno, ven caer al Dios de los cristianos. Y esto lo viven los cristianos que han abandonado a Dios. A veces lo viven quienes no han abandonado a Dios y son tentados en eso. El fastidio por la oración. No soportan en la oración, no soportan el apostolado que están haciendo. Tienen ganas de dejar todo y dedicarse a sí mismos, dicen. Ahora tengo que dedicarme a mí mismo. Como si dedicarse a sí mismo no era lo que estaba haciendo cuando hacía lo que Dios le pedía. Y el demonio engaña con falsos pensamientos, con falsas razones para abandonar la oración, el apostolado, la parroquia. En la parroquia son todos malos, los que van a misa son todos los pecadores. Y se autojustifican. Y en cuanto ven caer a uno de los cristianos, ya le están diciendo, ahí está. Bueno, todo eso es el espíritu de la asedia, que se ha constituido como un ambiente en el que muchos hombres han elegido vivir. ¿Y de qué manera se alimenta? El materialismo. El materialismo va secando a las almas. El volcarse en conversaciones que parecerían distraer, pero sin embargo llenan de vaciedad del corazón. No van a la oración, pero van a largos momentos de conversaciones vanas, inútiles, fiestas y reuniones. No leen las cosas de Dios, pero leen noticias, leen libros de cosas que son de curanderismo, de puras manifestaciones extraordinarias, se creen cualquier noticia. No van a misa, pero van a sesiones de yoga o de reiki. No se confiesan, pero van a los psicólogos. Y no digo que esté mal ir al psicólogo, pero buscan en los divanes lo que nos animan a buscar en el confesionario. Leen cualquier noticia, pero acusan a los que proclaman la buena noticia de Cristo. Y miren lo que estamos describiendo y lo que podríamos seguir describiendo. Ese espíritu acecha la vida de todos los cristianos, todos, también del Papa, de los obispos, sacerdotes, la asedia, el fastidio por las cosas bellas, por una liturgia ordenada y simple. Queremos que la misa sea entretenida, porque si no a los niños se aburren. Nos fastidia cuando se canta en latín, porque no entendemos y ahí estamos ya criticando por qué se hace, porque se busca la solemnidad. No, todo tiene que ser entendido, todo tiene que gustarnos. La asedia
va haciendo que sintamos fastidio por la verdad, por el bien, por la belleza, por el silencio. El silencio es el gran remedio de la asedia. Y entonces, ¿qué hace el demonio de la asedia? Sacarnos del silencio. Vamos a la habitación y ponemos música. Vamos caminando y ponemos auriculares. En casa nos levantamos y prendemos el televisor. Todo eso es síntoma de asedia. Y miren cuánto hay en nuestra sociedad. ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde está? Está en el corazón. Es el demonio de la asedia. ¿Qué pasión ataca? Todas. Porque condiciona a toda la persona. Fastidia las cosas espirituales. Lo saca de su interioridad y su silencio. Le hace fastidiosas las cosas de Dios. Condena a los que las practican y las viven. Siente que le molestan, que son los que tendrían que irse de este mundo. Que tendríamos que ponernos de acuerdo y hacer un orden mundial sin Dios, donde decidamos nosotros. Y así podríamos decir algunas cosas más todavía, pero digo rápidamente los remedios. Paciencia y perseverancia. No huyas del silencio, la oración, la lectura espiritual. No te vayas de tu comunidad porque no te gusta. No dejes tus apostolados porque ya no tienes ganas. No. Que el espíritu de la asedia no te aleje de lo bueno. No abandones el cuidado de los tuyos. No huyas de tu matrimonio, no huyas de tu familia, no huyas de tu ámbito. Sé perseverante. Lucas 21:19. La paciencia salvará sus almas. Segundo remedio, la esperanza. Espera en Dios, espera en el cielo. Dios no tardará. El espíritu de la asedia te hace sentir que no vas a poder rezar más, que ser virtuoso no lo vas a poder sostener toda la vida. Yo no podré vivir fiel a Dios toda mi vida. Tercer remedio, el arrepentimiento, el duelo, la compunción. Hace bien llorar a veces a los pies de Jesús. Volcar tus lágrimas. Cuarto remedio, la memoria de la muerte. Aprovecha el tiempo presente. El demonio te hace pensar que el futuro será peor si sigues por este camino. No le creas, porque el demonio no es dueño de tu futuro. Y él te engaña pensando que el futuro será peor y que el ayer fue lo peor que te pasó. Y entonces el presente es el de la gracia. Tienes el momento presente, permanece, Dios está, el tentador está acosándote, pero no le entregues el alma. El demonio no puede entrar a tu corazón si no le das con tu inteligencia y voluntad la llave de la puerta. Por eso no subestimes el día presente, porque el demonio lo odia. Odia la gracia que acontece ahora. Sé fiel a lo que has propuesto hacer hoy. Ora. Trabaja, estudia, comparte, ríe, llora. No creas que mañana será peor. No. Te basta saber que la gracia de Dios te acompaña ahora. El demonio te hará pensar que es larga la vida, ¿cómo voy a vivir tanto tiempo la virtud? Te engaña con eso. Y te hace sentir que es imposible la ascesis, la mortificación, el ayuno, esas son cosas inútiles. Ya no hay que hacer ayuno, ni ascesis, ni nada de eso. Que no lo podrás soportar, no podrás pasar un día sin comer. No podrás pasar un día sin mirar televisión. Te hace creer que la ascesis es imposible. Quinto remedio, el trabajo manual. Lo que hagas, hazlo bien. Dedícate de corazón a lo que estás haciendo, aunque parezca algo tal vez ahí muy insignificante, hazlo bien. Y por último, la oración. Ora. No abandones el rosario, el evangelio diario, la Eucaristía todos los días que puedas. Invoca el nombre de Jesús. Señor Jesús, ten piedad de mi pecador. Esto lo hemos hablado mucho en todas las lecciones, en las prácticas que hemos dado de la oración, del desierto, ¿no? Hemos hablado bastante de esto. Y en la oración, sobre todo los salmos.
como es el recuerdo constante de Dios, tomando la oración que Él mismo inspiró. Entonces el remedio está, el Espíritu viene a sanarnos de la asedia en la que nuestro mundo vive hoy envuelto. Es una enfermedad del alma, pero que se comparte también como pueblo, como sociedad. De eso, quien está enfermo, pida al Espíritu y trabaje con estos remedios. Como sociedad lo necesitamos. Necesitamos volver a vivir de eso, de lo que el Espíritu inspira, de lo que el Espíritu nos da en la iglesia. No te vayas, que el Espíritu no te gane, que no te haga pensar que no podrás ser fiel hasta el final. Porque esa fidelidad es una gracia, y el demonio no puede decirte que no existirá la gracia de Dios. Que no te haga dudar, no te haga olvidar. Recuérdala a Esther. Esther acudió a Dios. Vamos a rezar la secuencia de Pentecostés. Vamos a rezarla juntos, si la tienen allí a mano. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua de trabajo. Brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.